¿Qué pasa, mi familia tecnológica? ¿Cómo están? Las tecnologías en almacenamiento van mejorando cada día más. Por eso, no se les extrañe si dentro de pocos años se descontinúen los discos duros mecánicos. Y esto puede ser posible por los nuevos discos duros SSD. Por ello, en este video te explicaré las ventajas y desventajas de tener un SSD como almacenamiento principal en tu dispositivo. Esto es Futuro Tecnológico, donde la tecnología es primordial. Vamos con el video. El almacenamiento SSD está en los computadores de todo aficionado al hardware. Incluso muchas personas que no conocen mucho sobre tecnología, pero han cambiado a SSD, saben que este almacenamiento entrega un rendimiento muy superior al de un disco duro tradicional. Pero el rendimiento no es la única ventaja de estos componentes. Otra ventaja es que si tienes un SSD podrás trabajar más tranquilo, ya que estos dispositivos no tienen partes móviles y por ello no van a generar ningún ruido. Y si eres una persona que le gusta el silencio, el almacenamiento SSD te cae como anillo al dedo. Ah, caray, eso sí me interesa. La tercera ventaja que ofrece este tipo de almacenamiento es la durabilidad. Sí, claro, hubo preocupación al inicio de esta tecnología de almacenamiento, ya que un SSD no duraba, pero hoy día ese problema está más que superado. Los discos duros tradicionales, al tener partes móviles, sufren desgaste y esto da una tasa más grande de fallos que un almacenamiento SSD. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. La cuarta ventaja que proporciona este tipo de almacenamiento es que es muchísimo más resistente a golpes, caídas y movimientos violentos aún en funcionamiento. Con los discos mecánicos es distinto. A muchos les ha pasado que sin querer le damos una patada a la torre de nuestro PC estando en funcionamiento. Eso de seguro provocaba un cuelgue en el sistema porque el cabezal del disco duro se había movido y leído un sector que no era. Esto provocaba que el PC se reiniciara o se colgara. O si tenías una laptop y se te caía por accidente funcionando, chao chao disco duro y sus datos. Parece chiste, pero es anécdota. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Lógicamente con un SSD esto no sucederá nunca, ya que estos no tienen partes móviles y su resistencia a impactos es mucho mayor. Y por último, la quinta ventaja es el ahorro energético en el consumo de tu computadora. Claro, si haces el cambio de un disco duro tradicional a un almacenamiento SSD, no vas a ver un rebajón en tu factura de energía. Pero si te gusta tener el PC encendido 24/7, sí que vas a notar la diferencia. Y de paso, la fuente eléctrica de tu PC te lo agradecerá muchísimo. Esto también ayuda a que el PC no se caliente tanto, ya que estos dispositivos se calientan muchísimo menos en funcionamiento. Bueno, y desventajas, pues por el momento solo encontré una, y es la del precio de este tipo de almacenamiento. Aquí vemos que un SSD de 960 GB o casi 1 TB tiene un costo de 439.900 pesos colombianos. Ahí en pantalla te dejo el precio en dólares. Mientras que un disco duro tradicional de 4 TB tiene un precio estimado de 382.000 pesos colombianos. Así que vemos una diferencia de 3 TB de almacenamiento y de 57.900 pesos colombianos en dinero. Entonces, pues lógicamente, lo más rentable sería comprar un disco duro tradicional de 4 TB. Pues tenemos más almacenamiento, ¿no? Pero bueno, quizás más adelante, a medida que se vaya desarrollando más esta tecnología, se vayan abaratando un poco más los costos de esta nueva clase de almacenamiento. Sí, como si estas cosas pasaran. En conclusión, si ves que puedes comprar un SSD, hazlo. Harás la mejor inversión y además notarás el cambio en la velocidad de arranque y funcionamiento de tu PC. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, deja un buen like, que eso nos ayuda a saber que les gusta nuestro contenido y nos motiva a seguir creciendo para ustedes. Para más videos como este de tecnología,
suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Y recuerden amigos, mantengan el distanciamiento social, lávense las manos y usen el tapabocas correctamente. Nos vemos en un próximo video. Adiós.